Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y David Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y nosotros estamos estudiando cosas que habitualmente no se manejan en los estudios bíblicos, pero Pablo lo presenta cuidadosamente y si el Espíritu Santo lo consideró necesario, entonces definitivamente es necesario que nosotros lo estudiemos. Y adelante, vamos al versículo 21 una vez más, Lauren, y de allí continuamos. De que también las mismas criaturas Creación. serán libradas. Presenta esta esperanza como afecta a esa creación lo que hizo por la cruz. De la esclavitud de la corrupción Habla de la mortalidad, es decir, la muerte. a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando el hombre cayó, la creación cayó. Cuando el hombre sea libre, la creación será libre también. Y es expresado en la palabra también. Porque sabemos que toda la creación Todo ha sido afectado por la rebelión de Satanás y la caída de Adán. gime a una y a una está gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Se refiere a los elementos de la creación que serán restablecidos a su perfección original. ¿Piensan ustedes que lo que se dice aquí es un poco fuerte? Se refiere a eso, lo que sucedió a los elementos, esa creación que gime buscando ser restablecida. Bueno, yo no creo que sea demasiado fuerte en lo absoluto, hermano Swagger. Yo creo, una vez más, que Pablo está personificando la creación, dando la personalidad, un deseo, etcétera, etcétera. Pero nos está mostrando lo que el Correcto, pecado ha hecho. exactamente. Entonces, él está comparándolo con los gemidos que el creyente va a sufrir en este tiempo presente relativamente a la batalla contra el pecado y sus agentes. Entonces, nosotros entendemos que estamos en una pelea. Si sabemos cómo pelear, la pelea es mucho más fácil, pero aún es una pelea. Y es una pelea en contra de los poderes de las tinieblas, una pelea contra el mundo, la carne, el diablo, naturaleza pecaminosa. Todas estas son amenazas constantes, pero viene la hora en la que ya no va a haber más amenazas. Así que Pablo está animando al creyente que esa hora viene y hasta entonces ambos, la humanidad y la creación, gime con anticipación. Así que él personifica la creación, lo presenta como si fuese una persona. ¿Acaso los elementos, los árboles, las rocas literalmente gimen? Yo no puedo responder eso. No lo creo, pero no parece, pero tal vez cosas como terremotos es el gemido de la tierra, tal vez cosas como huracanes es el gemido de la tierra, tal vez esa es una respuesta a la caída que realmente no entendemos entre la naturaleza o en la naturaleza que podemos experimentar. Yo creo que es ese gemir. Esos tornados, Sí. los terremotos, inundaciones, esa es la Sí. tierra gimiendo por la maldición que ha venido sobre sí sin culpa alguna. Así es, exactamente. Creo que el Espíritu Santo le ha dado a Pablo imágenes o palabras, oraciones, un lenguaje que pueda usar para identificarnos y poder entenderlo. Creo que los gemidos aún y los dolores, los terremotos, huracanes, terremotos, todo eso. Así que creo que hemos visto ciertamente el efecto de los huracanes donde vivimos nosotros. En el año 2017, el huracán Harvey llegó al sureste de Texas y destruyó el hogar de mi cuñado y de mi suegra y tuvimos que hacer una restauración completa y una remodelación completa. Tuvimos que sacar todo, eliminar muchas cosas. Fue algo muy, muy terrible para todos y yo pensé en este pasaje, en este tiempo mucho, porque también estamos viendo
en nuestra escatología vemos al acercarnos más al regreso de Cristo, vamos a ver más ese tipo Incrementos, sí. de desastres naturales y Así eventos, y yo creo que todo eso es por causa del tiempo de Dios moviéndonos hacia Sí. adelante. En Mateo 24:7 dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, hablando de un marco de tiempo antes del regreso de Cristo. Y habrá pestes y hambres y terremotos. El término terremotos allí no solo son movimientos de tierra, sino que también se refiere a grandes vientos y grandes tormentas que vendrán, y una vez más pudiera ser la respuesta de la tierra por llevar todo ese peso del pecado. Me Y parece bueno, que Pablo sí. personifica a la naturaleza. Parece que tiene sentido si es que todo esto es correcto y verdadero. Y cada uno de esos elementos naturales han estado aumentando en los últimos años. Correcto. Cada año sí. están Así aumentando más y más. Así es. Y eso una vez más se alinea con Mateo 24, que son los principios de Sí. los gemidos en la escatología. Así que todo esto es el potencial. Y va a continuar empeorando hasta Sí, que llegue el correcto. Señor. Y también sabemos, y quiero añadir esto, que algunas de estas cosas que estamos viendo, yo siento que son juicios del Señor. Lluvias, diluvios, sequías, y algunas de esas cosas son la ira de Dios expresada contra la humanidad por el pecado que continúa creciendo y dominando en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pero es una combinación de las dos. En el Antiguo Testamento, una sequía era una señal del pecado. Sí, Y correcto. la cruz detuvo mucho de eso. Cuando Sí. Jesús murió en la cruz del Calvario, la penalidad terrible del pecado disminuyó en gran manera. No fue Así es. removida en lo absoluto, pero fue disminuida. Y el planeta no vive lo que son las sequías, considero, tal vez sí, no lo sé, pero como fue 3,000 años atrás. Bueno, yo les puedo decir que alrededor de esta nación, sequías en los últimos 5 o 10 años literalmente han vaciado grandes cuerpos de agua, al punto de que donde antes había un lago o laguna que solía tener barcos, ahora los barcos o lanchas están en la tierra, en la arena seca en vez de el agua. Y este tipo de cosas creo yo que Tuvimos uno son cerca de juicio New de Orleans, Dios. ¿no? Sí. Miren, nosotros apenas recientemente aquí pasamos por una sequía durante un periodo de tiempo, y conduciendo en el país uno podrá pasar por áreas. Por ejemplo, yo acabo de conducir desde Montana hasta acá y vi varios cuerpos de agua que obviamente estaban a 10 o 15 pies por debajo de su nivel normal. Y creo que eso es un juicio sobre la Puede ser nación así. por nuestros Sí, pecados. yo Estaba predicando en febrero en el oeste de Texas, y un señor con el que yo me estaba quedando, él tiene cientos de acres de tierra y tienen un depósito de agua subterráneo de donde adquirían agua para poder regar toda su tierra, y producía como 55,000 galones de agua por hora, solo agua para regar toda su propiedad. Todo su sistema de riego puede regar 23 acres de tierra a la vez. Y ahora ese mismo depósito de agua produce solamente como 5,000 galones de agua por hora en vez de 55,000, y se ha reducido 10 veces. Y bueno, están muy preocupados los granjeros en el oeste de Texas porque estos depósitos, Claro. si se secan, no va a haber otra manera de continuar su riego. Son productores de algodón muy grandes y no hay otra manera de poder cultivar esta tierra. Y ahí donde él está en diferentes áreas estratégicas. Mi esposa creció en la costa del Golfo de México, y cuando ella crecía tuvieron que evacuar por huracanes 2 veces en su vida al estar creciendo. Desde el tiempo en el que ella era niña hasta que ella creció, ambas veces el huracán nunca tocó tierra donde ella vivía, pero desde que nos casamos su familia tuvo que evacuar ya probablemente como 8 o 10 ¿En serio? veces
por serias amenazas de tormentas tropicales y huracanes. Así que estamos hablando solamente en los últimos... Bueno, ella y yo hemos estado casados más de 20 años y literalmente hemos tenido que evacuar. ¿Quieres decir que esto es un Yo creo juicio de que Dios? el hermano Larson tiene toda la razón. Creo que es una combinación del juicio de Dios y una combinación del plan de Dios en desarrollo para el fin de los tiempos. La Porque creación la creación gime está una. gimiendo. Creo que eso es lo que está pasando. Cuando el huracán Katrina impactó, mucha gente religiosa dijo que era el juicio de Dios y los medios de comunicación hicieron muchas bromas y se burlaron mucho de todo eso, pero yo creo que tienen la razón y por lo menos en algún aspecto, porque hemos visto un gran incremento hoy en día de estas tormentas y diluvios y sequías y todas estas calamidades en cuanto a la tierra y el tiempo, y creo que Bueno, eso es lo que cuando está el pasando. Señor dijo que habrán terremotos en diversos lugares, eso no solamente está sucediendo ahora. No, O sea, correcto, realmente exactamente. eso Sí, y profecía. tenemos que tener cuidado también porque no todo es un juicio de Dios. La lluvia desciende sobre el justo y el injusto, la sequía sobre los justos e injustos. Así que si decimos que esto solo fue un juicio de Dios, debemos tener cuidado con eso. Pero al mismo tiempo, la Escritura sí nos señala que la actividad que sea inusual y dañina para la humanidad en la naturaleza va a incrementar al acercarnos más al regreso del Señor, y eso se conecta con nuestro texto de que la creación gime a una y a una está gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la Bueno, cuando conexión. el Señor vuelva y la edad del reino, allí no habrá más condiciones negativas de esta manera, así es, ciclones, nada. tornados, Ya no habrá diluvios, más. todo eso pasará. Así es. Sí, los árboles van a aplaudir Sí, con amén. sus ramas. Sí, el rey ha Así vuelto es. a la tierra. Nos reímos de eso, pero eso va a suceder. Sí, Exactamente. lo Sí, será. sí, amén, amén, así Bien, es. tenemos que ir a Amén. la pausa y una vez más permítame motivarle a contarle a otros sobre la cadena, por favor. Y no se arrepentirán de hacerlo y ellos también. Y ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a leer el versículo 21 una vez más, por favor, Lauren. De que también las mismas criaturas Creación serán libradas. expresa que esta esperanza facilita el efecto de aquella libertad por la cruz. De la esclavitud de la corrupción Indica mortalidad, es decir, muerte. a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando el hombre cayó, la creación cayó. Cuando el hombre sea liberado, también la creación será liberada. Y se expresa en la palabra también. Porque sabemos que toda la creación Todo fue afectado por la rebelión de Satanás y la caída de Adán. gime a una y a una está gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Se refiere al deseo común de los elementos de la creación para traerlos a su perfección original. Permítame hacerles una pregunta. ¿Piensan ustedes que es posible que Adán haya llegado al cielo? Creo que es posible. Él, si nos... Bueno, y la razón por qué lo digo es por Abel. Abel fue el segundo de sus hijos, Caín fue primero. Y aún así él conoce el sistema de sacrificios y conecta su fe a él correctamente y potencialmente. Ahora, él tuvo que aprender eso en algún lugar, y eso tuvo que haber venido de su madre y padre. Hubo... Bueno, hay evidencia que edificaron un tabernáculo correcto. en las afueras del paraíso y que ofrecieron sacrificios por un periodo de tiempo. Sí, entonces él aprendió eso en algún lugar, y una vez más la influencia de mamá y papá es gigantesca. Ahora, por supuesto, Caín, sabemos que él se fue por otro rumbo, pero él es el hermano mayor. Pero Abel, él fue influenciado, entonces el potencial, y ahora yo no tengo ninguna otra prueba y
eso es solo pensamiento razonable, no es bíblico. Yo no, bueno, tal vez puede ser que ellos sí, de hecho, llevaron a cabo delante de sus hijos eso y Caín se rebeló y Abel no, pero sí sabemos, sin lugar a duda, que Abel es mencionado como justo en las Escrituras y Adán y Eva no son mencionados. Bueno, yo pienso que si miramos al hecho de que cuando Dios descendió en la tarde, Adán y Eva se cubrieron con las hojas, mas sin embargo Dios les proveyó una piel que requeriría sangre y solo la sangre puede cubrir el pecado. Entonces yo pienso a su punto, si toma esas dos cosas y lo une, puede indicar que tal vez ellos Correcto. regresaron. En Génesis 3:15 y creo que en Génesis 3:21, si se combinan estas dos escrituras, está ahí el pensamiento de que el Señor prometió, después de la caída, que habría un redentor que le aplastaría la cabeza a la serpiente, y la mayoría de eruditos y de estudiantes bíblicos creen que cuando Él vistió a Adán y a Eva con las pieles de animales, Él de hecho los presentó al proceso del sacrificio. Y entonces nosotros no sabemos, después en el capítulo 4 podemos ver que los hijos crecen y toman decisiones por sí mismos, pero sabemos sin lugar a duda que Adán y Eva sí recibieron los medios para mantener una relación con Dios. Entonces, su fe tuvo que haber estado en un redentor prometido, Génesis 3:15, y un sacrificio, que sería Génesis 3:21. Génesis 3:15 y 3:21, como redentor y sacrificio, un redentor y un sacrificio. ¿Suena eso familiar o no? Es el plan de redención de Dios desde el principio. Pero detuvieron Bueno, los sacrificios. sí, bueno, no, mire, yo no sé qué fue lo que terminaron haciendo porque los hijos son los que se mencionan en Génesis 4. Porque no fueron mencionados. Para en nada. absoluto. En Exacto. Hebreos 11:4, cuando hablamos de los patriarcas, comienza con Abel. Y bueno, aquellos que piensan que Adán y Eva no llegaron al cielo utilizan eso como sí, pero hay una mucha fuente. gente que eran Es santos cierto. de Dios que no Sí. están en Bueno, Hebreos 11. es cierto, y yo Así no que estoy diciendo que sea 100%, pero también mucha gente siente como que si Adán y Eva hubieran sido redimidos, que eso hubiera sido un gran testimonio y que hubiera sido... Yo también espero lo bueno, mismo. sí, hubiera sido algo maravilloso. Y es interesante porque el estudio de muchos teólogos reformados sí creen que Adán y Eva, por causa del sistema de sacrificios, por causa de que Abel conocía el sistema de sacrificios y por las pieles con las que Dios los cubrió, pero yo encuentro interesante que sí creen que Adán y Eva llegaron al cielo, mientras que muchas personas del otro lado están en desacuerdo. Y no estoy diciendo que yo creo o no creo, simplemente estoy diciendo que todo este debate, sí hay puntos en ambos lados. Sí. Yo espero y le pido a Dios que sí. Miren, yo espero que lo que el hermano Larson llama una imaginación santificada, que Adán se haya mantenido fiel a esa piel y que haya recordado todos los días lo que Dios hizo y que hubiera recordado el sistema de sacrificios. Espero que ese haya sido el caso. No lo sé, así que no puedo yo hacer una declaración definitiva, pero espero que esa piel que Dios, con la que Dios los cubrió, que Él se haya sostenido de ella y que se haya dado cuenta de lo que el Señor había hecho y que, bueno, que los veamos en el cielo, pero simplemente no sabemos. Sí, ese es el punto final. Yo siento que en mi espíritu hay alguien que está sintonizando, Amén. que quiere ser salvo. Usted quiere entregar su corazón a Cristo. Usted no ha sabido cómo hacerlo. Yo le voy a enseñar cómo hacerlo ahora. Voy a orar la oración de fe. Y yo quiero que usted la repita después de mí. Y créala con todo su corazón. Pero lo primero que quiero que sepa es que Dios le ama. Él le ama. Y Él está a punto de cambiar su vida, su mundo, si usted lo cree. Es todo lo que tiene que hacer, creerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora incline su rostro, por favor, y repita conmigo, los hermanos le van a ayudar.
Oremos. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti Yo vengo a ti. en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he vivido, la vida que he vivido, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. perdóname Límpiame y límpiame con tu preciosa sangre Con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda toda injusticia. injusticia. Con mi boca, Con Con mi boca, yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón, yo creo yo creo que Dios le resucitó que Dios le de resucitó entre los muertos. de entre los muertos, y Él vive. y Él vive. En este momento, En En este momento, acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi y alma el Señor de mi y el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Y Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado. yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Alabado el Señor. Aleluya. Usted llame a alguien el día de hoy y dígale que le ha entregado su corazón a Cristo, que usted ha nacido de nuevo Sí. y eso le fortalecerá. No tiene que hacer eso para ser salvo, pero eso le fortalecerá el confesarle a otros que ha venido a Cristo. Algunos tal vez se burlarán de usted, otros le felicitarán, pero no importa. Le ayudará a usted el confesar al Señor ante los demás. Así que cuéntele a alguien, dígales, a sus amigos, familiares, a quien quiera que usted pueda, que usted ha entregado su corazón a Cristo. Amén. Bien, Amén. estábamos hablando de Adán y Eva. Sí, sí, Señor. El remedio es el sacrificio. El pecado puede ser lidiado y fue eliminado por Jesucristo y la cruz. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento nos llevaba al Redentor y el sacrificio del Señor Jesucristo. Sí, así Amén. es, exactamente. Amén. Sí. Así es. Sí. Y hermano Swagger, la persona puede tener esta Sí, seguridad, puede tener la confianza de eso. Sí. Cada día cuando se despierta, y Satanás es un experto en tratar de lanzar duda, tratar de hacer pensar que las cosas que han hecho en su pasado, pero saben, cada mancha, todo y cada pecado, todo y cada problema ha sido resuelto por causa del gran sacrificio de Cristo. Amén. Sí. Miren, cuando yo recibí a Cristo, mi vida era todo menos bonita. Y eso es decirlo de una manera leve. Pero yo jamás he sido plagado por mi pasado, por verlo y pensar, ay, yo hice esto, oh, Señor, yo hice aquello. Créanme que hay mucho allí, mucho de qué avergonzarme, mucho que yo hice, mucho que yo sufrí. Pero yo siempre he estado completamente confiado y esa persona que acaba de orar tiene que tener toda la confianza de que esta sangre que fue derramada por sus pecados les garantiza la entrada a un nuevo pacto y de acuerdo a Jeremías, en el nuevo pacto Dios dice, yo me acordaré de sus iniquidades y pecados no más. Es Amén. una limpieza y calma en la conciencia. Ya no hay más culpa. Aún van a tener una sensibilidad mucho más grande en cuanto al bien y el mal que han tenido antes. Eso los guiará con las acciones correctas y también con los procesos adecuados. Si tienen que entrar a una buena iglesia, tienen que encontrar una buena Biblia. La Biblia de estudio del expositor sería una buena para comenzar allí. Y necesitan leer la palabra y aprender la palabra. Pero primero y antes que nada, tienen que ser confiados de que este sacrificio fue tan maravilloso y tan poderoso y tan grande que no hay absolutamente nada que Dios no haya perdonado. Si vuestros pecados fueren como la grana, Sí, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren como el rojo carmesí, serán como la blanca Gloria, lana. gloria. Alabado Dios. Sí, Él nos perdona, así nos es, limpia, así nos es. lava y nos lleva al punto donde En ya lo no quede absoluto. pecado. Qué En lo esperanza. absoluto. Sí, Qué esperanza. amén. Sí.
Sí. La bendita Amén. esperanza. Alabado Dios. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y creo que hay personas que han entregado su Amén. corazón a Cristo, ¿no? Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.